Bueno muchachos, la clase anterior trabajamos ya lo que era introducción a CSS. Dentro de lo que trabajamos, pues vamos a recordar un poquitín qué era lo que hemos visto e iniciamos con nuestra clase de hoy. Bueno, entonces estamos aquí, habíamos trabajado todo lo que tenía que ver con la primera interacción de poder aplicar o poder digamos que tener o digamos que generar diferentes tipos de estilos a todo lo que teníamos con una primera propiedad en CSS3. Recuerden que habíamos visto, vamos a ver 5 parámetros. Listo, la clase anterior vimos uno, que era básicamente utilizar un name class. ¿Listos? Recordarles que un name class básicamente se define con un puntico, el nombre de la clase y abrir y cerrar nuestras llaves. ¿Listos? Todo lo que esté adentro, pues básicamente nuestros códigos que vamos a hacer. Si vemos de ejemplo, pues habíamos trabajado varios aspectos como para poder empezar a realizar, digamos que alguna interacción en lo que tenemos. Como que vimos la etiqueta color que nos permite poder literalmente cambiar el color. Tenemos text align que nos permitía poder centrar o alinear un texto hacia algún lado en especial. Font size que tenemos de tamaño y font family que fue la otra que vimos, incluyendo pues descargar o utilizar lo que tiene que ver con las librerías que tenemos de Google, lo que son las fonts, las Google Fonts normalmente se conocen porque son las fuentes de Google en general. ¿Listos? En eso habíamos quedado y pues en eso habíamos terminado. Recordarles pues que básicamente para poder asignar a cada uno de los objetos lo único que debo hacer es tener la propiedad class del parámetro class y darle el nombre de la clase correspondiente a lo que nosotros tenemos ahí. ¿Listos? Entonces ahí habíamos quedado y basado en eso pues vamos a avanzar. Bien, segundo parámetro. Hola aquí. Segundo parámetro con el que vamos a poder trabajar con CSS. ¿Listos? El segundo parámetro básicamente es un ID class. ¿Cierto? El símbolo es básicamente un numeral. ¿Listos? O sea, debemos iniciar con un numeral, el nombre de la clase, abrimos y cerramos, ¿cierto? Y aquí va a tener todo el código correspondiente. Bien, este segundo parámetro pues tiene una diferencia al primero y es que básicamente el nombre de la clase lo aplicamos con la propiedad class y lo que tiene que ver con un ID class lo trabajamos con la propiedad ID. ¿Listos? Entonces vamos a verlo cómo funcionaría. Entonces basado en nuestra misma página vamos a crearnos un nuevo estilo que se va a llamar por ejemplo aquí título principal. Vamos a llamarlo de esa manera. Título principal. ¿Listos? Y título principal básicamente le vamos a dar un color, ¿cierto? Un color rojo como el estándar y ya miramos, por ejemplo, vamos a utilizar un color como por ejemplo, un naranja, ¿cierto? Mírenlo, ahí lo tenemos. Título principal básicamente va a tener un color naranja, ¿ok? Si nosotros vamos a nuestra página y podemos utilizar, voy a crearme un H1 justo encima de este H1 que ya teníamos, que se llama, le voy a colocar ejemplo de un ID class, ¿cierto? Ese sería el objetivo para que se pueda aplicar. Entonces miren que hasta el momento pues estamos así, miren, tenemos nuestro diseño aquí. Tenemos en la parte superior un ID, un H1 nuevo que le vamos a aplicar un ID class. ¿Cómo funciona la ID class? Sencillamente yo debo darle un ID y ese ID debe ser referenciado al nombre que yo le había colocado. En este caso es título principal. Y si yo le coloco título principal, pues inmediatamente él me va a cambiar pues el color a ese punto en especial. ¿Cuál es el objetivo? Que yo desde CSS también puedo parametrizar, cambiar cosas por medio del ID. ¿Cuál es la diferencia entre un ID y un name class? Básicamente la diferencia
es que el ID tiene como prioridad siempre que se ejecuta de primeras, por encima de tener un nombre de una clase. Ejemplo, mírenlo aquí, voy a aplicarle a este señor la clase título también, ¿cierto? Entonces miren que él va a tener pues la clase título igualita a la que tenemos abajo. Pero si yo a este señor también le aplicara un ID que se llame título principal, inmediatamente miren lo que va a pasar. Pues él va a tomar primero los cambios que tiene el ID y después va a tomar los segundos. O sea, se va a tomar siempre como prioridad lo que yo tenga en esta partecita del ID. Como ustedes ven, pues él básicamente alinea el centro, todo lo demás no entra en conflicto, entonces sencillamente se aplica. Pero si yo tuviera un text align, por ejemplo, que me lo alineara a la derecha y tuviera un font family, o por ejemplo un font, vamos a colocar un font size y el tamaño sea por ejemplo 20 píxeles. ¿Listos? Miren que tan pronto actualice, pues él me va a ignorar el código que yo tenía. Oh, changos. Bueno, muchachos, un segundo que acabé de cometer un error tremendo. Volví. Listo, le di por error en salir. Volví. Le di por error en salir. Tranquilos, calma, tigres. ¿Listos? Calma que le di sin querer en la X, le iba a dar en minimizar y se me fue el mouse. Ok, seguimos. Entonces, como les venía diciendo, miren, básicamente asignar una ID class tiene como prioridad siempre esas clases. O sea, es como si yo le ordenara que él siempre ejecutara esto de primeras. Que va a tener como prioridad. Siempre un ID va a ser más, digamos que prioritario en frente de un class título. Miren que en este caso se están ejecutando estas dos clases. Voy a ponerla una justo debajo de la otra. Miren, se están ejecutando estas dos, pero yo estoy ejecutando esta como ID, o sea que él va a ejecutar esto primero antes de hacer esto. Entonces no importa que yo tenga acá otro color, igual él no lo va a tomar, él va a tomar como prioridad siempre el que yo genere por medio de un ID. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder sencillamente de que él no va a tomar, miren, él no va a tomar el color verde que habíamos dicho, sino se va a quedar con las propiedades que yo asigné aquí. Miren que si aumento pues esta propiedad, ahí sí ya él la va a tomar, pero la otra la va a ignorar. Miren que él no la va a trabajar, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque esa clase se tiene como prioridad trabajar una ID class. Entonces prácticamente que las dos funcionan para hacer lo mismo. O sea, yo sencillamente puedo asignar una clase o darle una serie de propiedades tanto para las clases como para el objeto en general, y no importa si lo hago por medio de un ID o por medio de una clase, porque básicamente ambas me van a funcionar de la misma manera. La única diferencia es que si lo hago por medio de un ID, pues voy a tener la característica de que él va a tener como prioridad esa parte, y como es una prioridad, pues sencillamente él lo va a ejecutar sí o sí, y no va a haber ningún problema. ¿Listos? Si yo los ejecuto ambos al mismo tiempo, miren, tengo una ID aquí y una clase también, él solamente va a tomar como prioridad esta y básicamente lo que de pronto no genere conflicto, que es de una vez un family, que es lo único que me faltaría colocar acá, pero si yo lo colocase, básicamente me ignoraría todo lo que hay arriba. Se hagan de cuenta que él me ignora todo esto porque solo va a tener de prioridad lo que tiene que ver con el ID. Como son los mismos estilos, pues él sencillamente va a tomar solo uno de los dos y aquí siempre se va a tomar como prioridad el ID. Entonces miren que si actualizo, pues él me va a quedar con la letra Arial, el color que yo tenía y todo lo demás, a pesar de que yo le estoy diciendo de que tenga los dos estilos, ¿cierto? Entonces la diferencia entre el uno y el otro básicamente es esa. Recomendación. ¿Cuál es la recomendación por ahora? Siempre tratemos de trabajar con name class por ahora. ¿Cuándo vamos a utilizar el tema del ID? El ID lo vamos a utilizar más adelantico cuando empecemos a trabajar todo lo que tiene que ver con JavaScript. Entonces vamos a entrar en conflicto porque necesitamos tener el ID libre para poder comunicarnos entre HTML y JavaScript. Entonces la recomendación cuando trabajemos todo lo que tiene que ver con CSS siempre va a ser que utilicemos clases. ¿Listos? Entonces siempre vamos a utilizar clases y pues muy poco, la verdad, vamos a llegar a utilizar el tema del ID. En algunos casos especiales pues lo vamos a necesitar. ¿Listos? Pero es la segunda forma en la que nosotros podemos básicamente realizar
el segundo parámetro de interpretación para CSS en general. ¿Listos? Entonces este es el segundo parámetro. Ya hemos visto el primero, que el primero era un name class. Se les olvide, un name class. ¿Listos? Y el segundo que estamos viendo que es ID class. ¿Listos? Entonces ahí vamos. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? Cuéntenme. Listos, ahí están entonces los segundos parámetros, el segundo parámetro que vimos en la clase anterior. Entonces vamos por el tercer parámetro para trabajar en CSS. Listos, tercer parámetro para trabajar. Etiqueta propia. De HTML. ¿Listos? Entonces, el tercer parámetro para trabajar con CSS hace referencia a que nosotros podamos referenciar el uso de modificar una etiqueta propia de HTML. ¿Cuáles son las etiquetas de HTML? Pues todas las que hemos visto, H1, H2, H3, un P, el iframe, audio, vídeo, IMG, el body, el head, todas las etiquetas que tiene HTML, yo básicamente les puedo aplicar un estilo. ¿Cuál es la característica de hacer esto? Que si yo le aplico la etiqueta a una etiqueta propia, pues todas las etiquetas que existan dentro de mi página van a tomar esos cambios. ¿Listos? Ejemplo, para poder aplicarlo no se necesita utilizar ningún símbolo, sino directamente escribir la etiqueta que yo quiera trabajar. Por ejemplo, H1 o un P o un H2 o una división o una tabla o lo que yo quiera. ¿Listos? Cualquiera de las que yo quiera trabajar. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar, digamos que vamos a hacer un ejemplo con vamos a borrar todo esto y hacemos un ejemplo nuevo. ¿Listos? Entonces voy a borrar todo esto que tengo aquí en este momento, pues porque era un ejemplo anterior, y lo que voy a hacer son H3. ¿Listos? Más o menos unos 4. Le voy a colocar ejemplo de H3, otro título, título 2, título 3, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí un H1 que diga, esto es un H1. ¿Listos? Si actualizamos mi página, pues voy a tener esto que tengo aquí en general. ¿Qué me indica poder trabajar con una etiqueta propia? Por ejemplo, miren que en este momento yo tengo 1, 2, 3, 4 H3. Me gustaría que ese H3 tuviera, por ejemplo, este formato, ¿cierto? Que sea en verde, centrado, 120 y que sea un tipo de letra monofit, ¿cierto? Si yo quisiera hacer eso, pues me tocaría hacer esto. Miren, clase, título, ¿cierto? Al primero. Inmediatamente me toca clase, título al segundo. Inmediatamente me toca clase, título al tercero. Y me toca clase, título al cuarto. Para que inmediatamente todos ellos pues tengan ese formato, miren, ¿cierto? 120 de tamaño, el tipo de letra y el color en verde. Pero existe una característica, entonces vamos a borrarlo, en la que yo puedo inmediatamente hacer algo. ¿Cómo qué? Yo decirle aquí, oiga, todos los H3 que hayan en mi página, aplíqueles estos estilos que tenemos aquí. Miren, no saben, ¿cierto? Aplíquele inmediatamente a todos. ¿Listos? Solo con hacer esto, el CSS sencillamente va a venir a la página y va a interpretar dentro de toda mi página, desde aquí, desde el inicio hasta la punta, cuáles son las etiquetas que tienen H3 y básicamente él va a empezar a poderlas cambiar. Entonces miren que si nosotros actualizamos, miren que inmediatamente me tomó los cambios sin que yo le aplicara ni una clase, ni un ID, ni nada en especial. ¿Por qué? Porque sencillamente se lo estamos aplicando a la etiqueta
a la etiqueta propia de HTML y le estamos haciendo el ajuste completo. Vamos a ponerle una letra más pequeña para que se alineen todos allá y miren que él inmediatamente me los ajusta en todos. Por ejemplo, el H1 no se le hace nada porque él no hace parte de la etiqueta H3, entonces miren que él queda sin nada. Si yo quisiera que él tuviera algún formato, pues tendría que darle, por ejemplo, la clase título, que es la que yo tenía creada hace un rato. Entonces miren que ahí van a tener formato todos. Y que si yo cambio un valor en especial, por ejemplo este que es digamos 40, y guardo, inmediatamente todos van a tener ese cambio, ¿cierto? Miren, todos van a tener el cambio de manera inmediata. Si yo le quito la fuente, inmediatamente él va a cambiar y pues van a quedar la configuración de todos. ¿Listos? Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos aplicarle a una etiqueta propia de HTML, digamos que la estructuración de generar algo nuevo, ¿cierto? Con la que nosotros empezamos digamos que a generar parte de lo que tenemos. Bien, entonces tenemos tres diferentes parámetros. Nombre de clase, que lo hacemos por medio del parámetro class, ID class, que lo hacemos por medio de un ID, y tenemos el tercer parámetro, que es etiqueta propia de HTML aplicable a cualquiera de las etiquetas que yo quiera. ¿Listo? Se puede aplicar y se puede generar todo lo que tenemos. Con eso, pues básicamente nos aplica un ejemplo a todas las etiquetas completas que tengamos. Bien, entonces esos son hasta el momento los tres parámetros de cómo realizar en CSS un cambio de estilo a la página que nosotros tengamos. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Dudas o inquietudes? Cuéntenme. Bueno, bien. Listos. Tener claro, pues si ya estaban acosando que empezáramos, miren. ¿Listos? Tenemos ID class, que es una de las maneras de realizar un parámetro. Name class, que es la segunda. La tercera, etiquetas propias de HTML. Ya tenemos tres parámetros de cómo podemos crear en CSS. Básicamente estos tres es la base de todo. Vamos a ver otros dos que nos van a servir, inclusive hay más, pero por ahora vamos a ver los 5 principales. ¿Listos? Bueno. Bueno. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver más diferentes categorías o características que podemos tener en CSS. Vamos a empezar a ver dos características muy importantes que van a ser el margin y otra que se va a llamar el padding. ¿Listos? Vamos a ver el margin y el padding dentro de una página en CSS. ¿Qué tiene que ver con las márgenes? Las márgenes o el margin como tal básicamente es la ubicación del objeto dentro de mi página. Cuando hacemos referencia a un objeto, hacemos referencia a cualquier objeto que nosotros tengamos. Generalmente cuando hablamos de un objeto podemos hablar de un botón, de una imagen, de por ejemplo un input. Todo eso lo podemos nosotros alinear o ajustar dependiendo de una margen. ¿Listos? Por ejemplo, voy a quitar el H3 para que pues no me le dé ese formato. ¿Listos? Y le voy a quitar el título a este señor para que no me le dé el formato. ¿Listo? Y que me quede todo normal. Bien, ¿qué vamos a agregar? Voy a agregar un botón, ¿cierto? Aquí que se llame guardar, ¿cierto? Y voy a tener por aquí un input. Bueno, vamos a tener otro botón, por ejemplo. Un input de tipo boot, que básicamente es muy similar. El botón a un input básicamente hacen la misma funcionalidad. Entonces mírenlo aquí, aquí tenemos dos botones, ¿cierto? Si yo quisiera que este botón quedara en la mitad, o sea, se alineara, por ejemplo, a la mitad, pues digamos que yo creería que podría trabajar un text align center, ¿cierto? Pero resulta que es que este señor solamente sirve para textos o párrafos. Entonces yo no puedo centrar un objeto ni puedo alinearlo en un lado con el text align. Eso no lo puedo hacer, no se puede trabajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente no es la etiqueta correcta para poder trabajar ese tipo de cosas.
Para ello existe el tema del margin. El margin me permite poder mover objetos dependiendo de una margen. Y las márgenes tienen cuatro propiedades. Margin top, ¿listos? Margin bottom, margin right y margin left. ¿Listos? Estos son los cuatro parámetros que debe tener una margen para yo poder mover un objeto. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo correr de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo de lo que yo requiera o de la manera en la que yo lo quiera trabajar. Entonces, este señor me va a permitir poder realizar esas, digamos que esa ubicación o mover los objetos de cierto punto para yo poder interpretar hacia dónde los vamos a llevar. ¿Listos? Entonces, esa funcionalidad tiene esa característica. Bien. Sí, todo objeto se puede mover. ¿Listos? Entonces, miren, lo vamos a empezar a realizar el ejercicio. Entonces, vamos a crearnos aquí una clase nueva que se va a llamar, por ejemplo, alineando botones, ¿cierto? Vamos a colocarle ese nombre, alineando botones. Y vamos a utilizar una propiedad que es margin, ¿cierto? Margin pues tiene las tres propiedades que acabamos de ver, miren, top, left, bottom, right y las cuatro que les acabo de indicar, ¿cierto? Mírenlo, top, right, left y bottom, ¿cierto? Hay que tener en cuenta primero yo qué debo hacer con el objeto, o sea, hacia dónde lo voy a llevar, cómo lo voy a trabajar, o digamos que de qué forma voy a realizar ese proceso. Por ejemplo, a mí me gustaría mover a este señor del lado izquierdo, que se mueva más hacia la mitad y que se separe de la parte superior, o sea, este título, y que se baje un poquito. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo miro, yo tengo que mover el objeto en la izquierda y tengo que mover el objeto en el top, ¿cierto? Entonces vamos a poder alinearlo de esas dos maneras. Entonces le decimos un margin left, ¿cierto? Aquí nosotros lo vamos a poder controlar de dos maneras. Ok, dos maneras para trabajarlo aquí. Al igual existen todas las unidades de medida que habíamos visto antes, pero acá nosotros podemos trabajar píxeles o podemos trabajar porcentualmente. Por ejemplo, si yo le digo ubique la margin left a, por ejemplo, 40 píxeles, miren, no vamos a darlo solo hasta ahí, pues yo vengo y le digo que este botón va a tener una clase que se llama alineando. ¿Cómo era que le coloqué? Se me olvidó. Alineando botones. ¿Listos? Mírenlo ahí. Y si yo vengo aquí a mi página y actualizo, miren que él inmediatamente se me movió 40 píxeles. Pues que es obviamente muy poquitico. Mírenlo. Si yo le pongo, por ejemplo, 200 píxeles, mírenlo ahí, vamos a actualizar. Miren que él se va a mover, ¿cierto? De una margen de 200 píxeles. ¿Cuál es la característica? Aquí es recomendable siempre trabajar con porcentaje, en la mayor parte de veces. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, oiga, ajústese al 50% de la pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Que miren que él solito se va a alinear a la mitad de la página como tal, ¿cierto? Miren, vamos a darlo en 150, en 100. Miren que él se me alineó a la mitad, o sea, de la mitad para acá empezó a trabajar el objeto. Digamos que esta es toda la mitad de mi pantalla. ¿Listo? Obviamente él no queda centrado porque yo no quiero que sea del 50 hacia allá, sino un poquito antes. Entonces, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, que se alinee un 40%. Entonces llega al 40% y aquí coloca los botones. Miren que más o menos ya se me empieza a ubicar en la mitad. Puedo colocarle un 43%, por ejemplo. Y miren que él se va alineando a donde yo le ordene que está. ¿Cuál es la característica? Que si este señor, ¿listos? Si este señor yo lo utilizo, por ejemplo, aquí y le voy haciendo un responsive, pues él siempre se va a ajustar al 43% de la pantalla, miren, ¿cierto? A diferencia de que si yo lo dejo con píxeles, pues ese señor no se va a mover nunca porque no está, digamos que acomodado como yo quiero. Si yo le digo 200 píxeles y actualizo, pues miren que él me va a quedar allá pegado y miren que no se va a mover para ningún lado, ¿cierto? Inclusive si lo cierro, pues el botón va
va a quedar como atrapado por allá, miren que no se va a mover, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando trabajemos todo lo que tiene que ver con márgenes, siempre es importante trabajar temas porcentuales, o sea, que trabajemos porcentaje. ¿Por qué? Porque así podemos controlar qué tanto queremos que se nos mueva nuestro objeto en nuestra pantalla. ¿Listos? Vamos ahora, por ejemplo, a colocarle un margin top. Yo quiero que de la parte superior se separe, por ejemplo, unos 100 píxeles. Miren. ¿Qué quiere decir 100 píxeles? Pues que él se va a separar del objeto inmensamente anterior, o sea, el H1 se va a separar pues esa cantidad que es 100 píxeles. Si lo manejo en porcentaje, pues va a suceder lo mismo. Si yo le digo que se separe un 50%, pues él se me va a ir supremamente abajo. Mírenlo, por acá quedó, mírenlo, porque él coge y divide la pantalla, le saca el 50% y mire ya dónde quedó, ¿cierto? Miren que ahí quedó la mitad del objeto al cual va a trabajar. Entonces es importante poder reconocer pues las 4 diferentes márgenes que nosotros debemos utilizar para poder acomodar nuestros objetos de la manera correcta, ¿cierto? Utilizando el top para poder alinearlo en la parte superior, el left obviamente alinearlo a la izquierda, o sea, correrlo de izquierda a derecha, el right que es correrlo de derecha a izquierda, y en caso de que tengamos moverlo del bottom, o sea, moverlo de abajo hacia arriba en caso de que queramos utilizarlo. ¿Listos? Entonces miren que ahí tenemos pues la propiedad indicada para poder hacerlo. ¿Qué otra característica tiene este margin? Este margin también tiene una etiqueta que es solita, miren, él queda solo. Y el que me dice, si usted lo genera solo, pues básicamente es que usted me va a establecer las 4 opciones predeterminadas por defecto. Por ejemplo, que yo quiero que el primero sea 20%, el segundo sea 10%, el tercero sea 10% y el cuarto sea 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que el margin top va a quedar en 20%, el margin right va a quedar en 10, el margin bottom va a quedar en 10 y el margin left va a quedar en 10. Entonces es como si yo colocara las 4 inmediatamente, ¿cierto? Las colocara aquí, miren. Margin left, margin right y margin right, que es la última. Bueno, no necesariamente en ese orden, vamos a dejarlas en el orden que es. Miren, primero stop, es como las manecillas del reloj, no se les olvide esa parte. Mírenla. Entonces, top, right, bottom y left. Entonces, top, right, bottom y left. Como si yo inmediatamente diera los 4 parámetros. Entonces, también lo puedo hacer utilizando solo la opción margin, ¿cierto? Que es la forma en la que yo puedo, digamos, que alinear eso que tendría. Si lo veo, pues sencillamente le alinea a todos un poquito. Miren que él trató de alinearlo de esa manera. ¿Listos? A la derecha separó un poquito, a la izquierda separó otro, arriba separó otro porcentaje y abajo separó otro. ¿Listos? Entonces miren, esa es la manera en la que nosotros podemos mover objetos de los que nosotros queramos. No solamente un botón, podemos mover una imagen, podemos mover un input, podemos mover lo que nosotros queramos, básicamente lo podemos alinear o lo podemos dejar, digamos que acomodado a el antojo que nosotros queramos. ¿Listos? Y esa es la manera en la que nosotros realizamos. No se les olvide que pues siempre funciona, si utilizamos el margin solo, pues utilizamos las manecillas del reloj. Entonces siempre empieza top, right, bottom, left y nuevamente volvemos al top, ¿cierto? Si lo hacemos de un solo, en una sola línea, pues se debe hacer en ese orden. ¿Listo? Y si no necesitamos hacerlo, pues lo podemos hacer manual. O sea, yo solo controlar el que yo quiero que se mueva nada más. Y con eso, pues aplicándole una simple clase al botón, pues él ya se va a poder alinear a lo que yo quiera dependiendo de hacia dónde quiero acomodarlo. ¿Listos? Si quiero acomodarlo ahí o más separado o hacia donde yo quiera generarlo dependiendo de lo que tenga. Bien, claros hasta ahí. Entonces, preguntas o dudas. Listos. Y eso hace pues básicamente referencia a lo que pues me estaban preguntando hace un rato. Bien muchachos, continuamos. ¿Qué otra característica vamos a ver? Ahora vamos a ver una característica muy importante que se llama el padding. ¿Cierto? Ya vimos el tema del margin. El margin tiene sus características. El padding pues básicamente tiene otras. ¿Cómo funciona el padding? El padding básicamente es la separación entre los objetos. Por ejemplo, vamos a crear una división y dentro de la división vamos a crear sencillamente un párrafo con, por ejemplo, una frasecita ahí pequeñita,
¿cierto? Mírenlo ahí, ahí tenemos, ¿cierto? Que el div pues actualmente es como si fuera una división, como si yo hiciera un recuadro ahí y dentro le colocara algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a asignarle una clase, vamos a crear una nueva clase que se va a llamar ejemplo padding, ¿cierto? Y le vamos a decir lo primero, voy a colocarle un background color para que se pinte algún color el fondo, ¿cierto? O sea, yo quiero reconocer, bueno, no se lo aplicaba nada, ejemplo padding, entonces vamos a aplicárselo al div. Quiero que aparezca un color de fondo en esa división, mírenlo ahí, o sea, ese div es como si estuviera eso pintado ahí, pero miren que pues dentro tenemos a ese párrafo. El padding básicamente, ¿qué me traduce? El padding básicamente lo que va a hacer es la separación entre los objetos que estén ahí. Por ejemplo, yo le puedo hacer un padding top y funciona de la misma manera que el tema de las márgenes. Tenemos igualito, tenemos el top, tenemos el right, tenemos el left y tenemos el bottom. O sea, yo puedo separar un objeto de otro de la parte superior, de la derecha, de la izquierda o de la parte de abajo. Por ejemplo, si le utilizo un padding top, por ejemplo, que sea 30 píxeles, ¿listos? Inmediatamente, pues miren lo que va a suceder, ¿cierto? Se separó ¿de cuál objeto? Pues del que él actualmente tiene, que son cuáles, un div y dentro del div hay un párrafo. Entonces, ¿el qué va a hacer? Me va a separar este objeto, ¿cierto? De este señor al que yo le apliqué el padding. Entonces, es como si tuviera algo dentro y si yo le acomodo un padding, sencillamente él se va a mover, pero dentro de este objeto como tal, porque ahí es donde lo tenemos guardado. A diferencia de márgenes, que la margen lo mueve durante toda la página. El padding lo que me hace es separar los objetos como tal. ¿Listos? Entonces miren que ahí tenemos ese ejemplo. Por ejemplo, vamos a poder aplicarle también un padding bottom. Mírenlo ahí y le vamos a aplicar unos 50 píxeles. ¿Listos? ¿Qué quiere decir? Que miren, que de la parte, este objeto se va a separar de él en la parte de abajo. O sea, es como si se separara, miren, como si inmediatamente generara la división, tuviera una separación de lo que yo tuviera. Si lo separo de la izquierda, pues él se va a entonces ir corriendo, pero moviéndose dentro de la división que yo creé. Entonces, ojo que el padding tiene esa característica y es que yo sencillamente puedo permitir hacer, digamos que la separación de los objetos dentro de algo que ya se esté trabajando. Por ejemplo, si yo tuviera otro párrafo, miren, ahí tenemos dos párrafos en este momento, miren, y yo actualizo, pues ambos párrafos van a tener la misma característica, se van a separar del objeto, ¿cierto? De arriba y de abajo, que es lo que acabo de acomodar. Miren que si pues yo le doy también un padding left para acomodarlo de la izquierda, por ejemplo le damos 50 píxeles, pues él se va a mover de la izquierda los píxeles que yo quiera. Aumentémosle, por ejemplo 150. Entonces miren que inmediatamente pues él se va a separar de esta parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo puedo empezar a separar objetos que básicamente estén dentro con pues la propiedad correspondiente que yo requiera. Lo mismo sucede si yo tuviera también botones. Miren, vamos a generar un botón aquí adentro que se llame soy un botón, miren. ¿Cierto? Si yo tengo a ese señor ahí, pues él va a tener la misma separación de todos los objetos que yo tenga. O sea que el padding me permite poder mover los objetos dentro de algo. O sea, puede ser una división, puede ser dentro de una tabla, puede ser dentro de algo. Y en la margen me va a acomodar todo el objeto como tal en toda la margen en general. O sea, de lado a lado, como yo lo quiera trabajar. Aquí lo vamos a trabajar es dentro de ese objeto en general. Por ejemplo, yo a este div le puedo dar, vamos a ver si a este div le puedo asignar un tamaño, que debería asignárselo en CSS. Vamos a ver si de pronto me deja asignarle un tamaño de 100 píxeles para que se me ponga más pequeño. No puedo, los divs no tienen esa propiedad. Tendría que hacerlo en CSS. No les explico eso, no los enredo. ¿Listos? Pero miren que sencillamente es la forma en la que puedo mover objetos dentro de otro objeto. Entonces el padding es como separar los objetos uno del otro y el margen ya es mover un objeto en especial a la ubicación que yo quiera. Es la diferencia entre los dos.
¿Cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos el otro? Son los más utilizados en CSS. ¿Por qué? Porque nosotros en HTML necesitamos ir acomodando las cosas al antojo. El cliente nos puede decir, oiga, yo quiero, por ejemplo, yo quiero que este botón aparezca por aquí en la esquina de abajo. Ah, bueno, pues si yo quiero que aparezca en la esquina de abajo, entonces yo ya sé qué debo hacer para que él inmediatamente se aparezca en la esquina. Puedo mandarlo al 100% del top y alinearlo al 100% del left para que él inmediatamente me quede en toda la esquina a la derecha. Por ejemplo, podría ser una opción, ¿cierto? Entonces, los movimientos de los objetos en HTML con CSS funcionan de esa manera y se deben seguir bajo ese patrón que les estoy explicando. Entonces, tener muy en cuenta que lo podemos aplicar. Y por último, pues tener en cuenta que el padding también funciona igualito que como acabamos de ver con el margen. Yo puedo utilizar la función padding solamente e inmediatamente darle, por ejemplo, porcentualmente a todos de una vez. Miren, top, vamos a darle 20 right, 30 bottom y vamos a darle 10 left, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es top, right, bottom, left, ¿cierto? Y si yo reviso, pues miren que él se alineó al porcentaje correspondiente que yo quería. Entonces miren que dentro de esa división, pues sencillamente alineamos todo lo que teníamos correspondiente acá. Y esa es la manera en la que yo empiezo a poder acomodar objetos dentro de lo que yo empiezo a trabajar para darle un formato diferente a lo que empezamos a identificar de todo lo que tenemos en HTML y en CSS. Entonces, muy importante recordar pues el funcionamiento de estos dos señores. Entonces, cuando quieran mover un objeto, margin. Y cuando quieran separar un objeto, padding. ¿Listo? Es como la diferencia entre los dos. Mover objetos, separar objetos. ¿Listo? Separamos objetos que estén juntos con otros o cambiamos el objeto y le hacemos una margen para que sencillamente se mueva hacia donde yo considere que quiera que se mueva. Entonces ahí es donde ustedes básicamente van a poder realizar ese procedimiento en general. ¿Listos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas o inquietudes? Cuéntenme. Ok, listos. Dentro de las etiquetas que nosotros hacemos, pues también podemos ir acomodando en el tema de etiquetas propias para que se nos acomode todo. Alguno me preguntaba que si podemos trabajar, por ejemplo, todo el body ya con una configuración. Claro que sí, miren, podemos darle un body a la etiqueta body. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el body, o sea, desde aquí hasta acá, miren, todas estas líneas, pues van a tomar la propiedad que yo le indique aquí, ¿cierto? Pues si yo le doy un text align center, pues toda la página se me va a centrar inmediatamente. Todos los objetos, perdón, todos los párrafos o los textos que tenga se me van a centrar. Entonces es muy importante reconocer a esa parte. Por ejemplo, para los que, digamos que la vez pasada hicimos el ejercicio de cómo colocar una imagen de fondo, pues aquí lo vamos a perfeccionar. Entonces miren, vamos a colocar, por ejemplo, un background image, ¿cierto? Con la propiedad URL y nos vamos a traer una imagen cualquiera. Por ejemplo, que la imagen de fondo sea esta de Google, ¿sí? Cualquiera que yo tenga aquí. Entonces yo le digo, váyase a donde, a la carpeta de imágenes, slash y cárgueme a google.png, ¿cierto? Miren que inmediatamente yo hago esto, pues no va a suceder nada. Entonces vamos a ver qué pasó. Tal vez no me está cargando la imagen. Entonces miren, en este caso miren que estoy haciendo una propiedad y no funcionó. Es muy importante que revisemos el inspeccionador. ¿Por qué? Porque el inspeccionador nos va a decir inmediatamente cuál es el error. Miren que él me está diciendo, oiga, file not found, miren, error, archivo no encontrado. Entonces, ojo que aquí necesitamos tener en cuenta algo que es muy importante y es el tema del enrutamiento, que era lo que yo les explicaba en la clase anterior. Miren, ¿cierto? Él me está diciendo, oiga, no encuentra, y él en qué ruta está buscando. Mire, él dentro de la carpeta de CSS está buscando un archivo que se llama imagen y un archivo que se llama Google. O sea, ¿el qué está haciendo en este momento? Es como si él estuviera dentro de la carpeta porque estamos en donde, mire, estamos parados en estilos. Entonces, si volvemos al ejemplo que les había explicado en la clase anterior, que era este, ¿cierto? Era como si él estuviera aquí parado para llegar a la imagen. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tendría que hacer si estoy en este momento aquí en este archivo y quiero abrir una imagen? Entonces miren, yo tengo que darle atrás, ir a la imagen y después darle clic acá, ¿cierto? Miren, ese es el procedimiento que debo hacer. ¿Claros? Correcto, entonces mire, ahí Camilo, lo que me haría falta es que yo
salga así una carpeta, ahí sí vaya a la carpeta imágenes y ahí sí vaya a abrirme la imagen que se llama Google. Actualizamos y pues miren que ahí está la imagen de Google allá en el fondo básicamente. ¿Listos? Como ustedes pueden ver, pues miren lo que sucede. La imagen inmediatamente, pues entre más pequeño coloque, pues la imagen esa de Google es súper grande. Entonces él me va a, digamos que a maximizar todo lo que tenemos. Entonces podemos empezar a personalizar esa parte que nosotros tenemos aquí. Y eso es lo que yo les comentaba, que en CSS es el objetivo de poder personalizar ese tipo de cosas. O sea que nosotros empecemos como a darle formato a lo que nosotros tenemos o a cómo lo vamos a cambiar. ¿Sí? Y de ahí pues empezamos a cambiarle muchas cosas. Como por ejemplo, hay una propiedad que se llama background. Background no, background repeat, perdón. Repeat y le damos una propiedad que sea no repeat. O sea, yo quiero que esa imagen no se me repita, ¿cierto? En todo el fondo, sino que sencillamente quede solo una. Miren que actualizamos, ponemos esto más pequeño y miren que la imagen ya no se está repitiendo en todo el formato, ¿cierto? Digamos que ahí empezamos a poder ajustar parte de lo que nosotros necesitamos a lo que vayamos a trabajar. Bien. Aparte de eso, ¿yo qué podría darle? Yo también podría darle, aparte de la imagen, yo podría darle un background color, ¿cierto? Para que inmediatamente, pues donde la imagen no aparezca, pues inmediatamente me tenga un color, ¿cierto? Entonces miren que si actualizamos, la imagen de Google está ahí, pero el fondo va a quedar del color que yo quiera, a pesar de que la imagen también está sobrepuesta. Entonces miren que ya podemos empezar a personalizar todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo de nuestra página, con todos los parámetros que estamos viendo hasta el momento. Y eso nos va a permitir empezar a modificar todo. ¿Listos? ¿Qué más podemos cambiar? Hay otra propiedad también en el background que se llama background position, donde podemos ubicar la imagen donde yo quiera, al centro, a la derecha, arriba, abajo. Entonces yo puedo darle center y miren que inmediatamente la imagen pues va a quedar centrada en la página, miren. ¿Sí? Entre más pequeña yo la coloque, pues él me va a quedar totalmente centrada y pues yo ya voy a poder, digamos que, utilizarla donde yo quiera, ¿cierto? Entonces miren que ahí estamos utilizando todo. Y por último podríamos utilizar otro formato que es el background cover, que lo utilizamos en el background size, o sea, en el tamaño, y yo le digo que utilice el cover para que él me cubra pues toda la pantalla en general. Entonces miren que él se alinea como a la pantalla en general, miren, no importa que lo coloque más pequeño, ¿cierto? Miren, él siempre se va a alinear, ¿cierto? Se va a alinear a la página en general. Miren que ahí está el 100% y la imagen va a quedar solamente al 100% de la pantalla, o sea, me va a cubrir todos los bordes de la pantalla. Entonces miren que ahí tenemos 4 diferentes formatos que podemos ir trabajando, que eran los que me preguntaban, pero yo les decía que todavía no les explicaba, justamente por esto, porque el objetivo es que lo manejemos en CSS. Si lo manejáramos aquí directo, pues imaginen lo que nos tocaría hacer. Nos toca hacer un style y escribir todo eso que escribimos allá aquí, mire, background image, URL, me toca aquí un espacio y seguir haciendo código, me quedaría más o menos algo así. Entonces digamos que no sería lo ideal trabajarlo de esa manera, es mucho más sencillo que lo trabajemos en un archivo aparte. Entonces tengan mucho cuidado con el enrutamiento de las imágenes, eso se les olvide, eso es algo que ya vimos y esa es la manera correcta en la que empieza a funcionar todo para que se trabaje de la manera correcta. ¿Listos? Entonces esa es la segunda forma en la que nosotros vamos a trabajar aquí con el tema de las imágenes. ¿Dudas o inquietudes? Cuéntenme a ver cómo vamos. Bueno muchachos, entonces esta es la primera evidencia que me van a tener que entregar de el primer ejercicio de HTML que tenemos. Me van a tener que entregar una página web donde mencionen sus hobbies utilizando CSS3, HTML5 y tienen que cumplir con estos parámetros. Mínimo 5 estilos por name class. 2. Mínimo 5 estilos por ID class. Y 3 estilos por etiqueta propia de HTML. ¿Listos? Bueno, deben tener mínimo 10 imágenes, un video cualquiera, puede ser de internet, ¿listos? Puede ser de YouTube, el que ustedes quieran. Y
estilos al gusto. Como pueden utilizar un fondo o pueden utilizar, pues manejémoslo de una vez como un background. ¿Listos? Y todo lo demás. ¿Ok? Bueno, pero yo voy a copiarme esto y lo voy a poner en un bloc de notas. Porque si lo copio ahí me va a cargar súper feo ahí en lo que tenemos. Les voy a juntar esto como un bloc de notas para que ustedes lo vean allá. Ver, ejercicio de HTML. Entonces déjenme que ya les voy a adjuntar. Ya les voy a adjuntar estos ejercicios. Esto se los voy a adjuntar aquí como un archivo adjunto. Porque si se los cargo directamente así, me sale la evidencia un poco, sale toda grande y se ve todo feo. Porque así es como la plataforma de territorio trabaja. Entonces no quiero que salgas. Listo, solo les voy a dejar evidencia para que lo puedan entregar. Fecha límite de la evidencia, vamos a ponerle por acá una fecha bien lejos, 30 de junio, mire, para que pues tengan gabela de los que no tengan equipos y no puedan hacer el ejercicio, pues lo puedan presentar después. ¿Listos? Ah, pero me toca escribir algo mínimo, entonces vamos a dejar evidencia HTML, vamos a colocar evidencia 1 de HTML5 y CSS3. ¿Listos? Vamos a compartirlo. No se les llega ninguna fecha de entrega otra vez. Ya seleccioné una fecha de entrega, pues. Ok, listo, evidencia cargada con éxito. Vamos a mirar. Listo, miren que es que si le coloco todo el enunciado me carga aquí, entonces me carga súper feo ahí. Entonces miren que aquí les va a quedar la evidencia, que es esta, para que me suban el ejercicio completo. En un documento adjunto, que es un archivo, miren, un archivo en bloc de notas que les adjunté. Ah, pero ahora no cargó el bloc de notas. ¿Qué pasó con esto? Voy a adjuntarlo otra vez. Vamos a ver. Primera evidencia, HTML y CSS. Ok, vamos a actualizarlo a ver si ya carga completamente. Porque pues territorio y sus errores. Vamos a ver. Ahora sí, miren, ahí les cargó el HTML. Si ustedes lo descargan, pues les descarga sencillamente el ejercicio ahí en bloc de notas para que lo abran y ahí está todo el enunciado que les acabo de explicar. ¿Listos? Entonces muchachos, ahí está el ejercicio que van a hacer. Este ejercicio me lo van a hacer ahorita en clase. ¿Listo? Entonces vamos a dar la explicación hasta acá del día de hoy y vamos a trabajar el ejercicio y continuamos pues la siguiente clase con más explicaciones.